Hola mis queridos chicos y chicas de Aries, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Les recuerdo que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita, así que a conectarse si es que quieren participar. Y si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita, así no te pierdes las notificaciones de un próximo video. Así que bendiciones, muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar ya con tu lectura, pero antes de eso, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi nuevo canal de interactivos. Ahí estamos viendo también otros temas como carrera, desarrollo personal, tu camino espiritual y también lecturas de amor. Así que te voy a dejar el link aquí en los comentarios para que te puedas suscribir también a ese canal. Ok, Aries, vamos a comenzar con esta canalización. Te voy a invitar a que respires profundo conmigo 3 veces y vamos a comenzar. Sé que tenemos una conexión muy intensa y la verdad es que nos hemos transformado en personas codependientes y esa no es nuestra naturaleza. Te pido que hagas las decisiones o que tomes las decisiones más saludables, no solamente con respecto a nosotros, sino que en tu vida completa. La verdad es que te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. No puedo cerrar el ciclo contigo, pero al mismo tiempo no puedo invertir en ti. Sé que vales la pena hacer el esfuerzo, pero finalmente no estoy tomando las mejores decisiones para mí. Tengo mucho dolor en mi corazón. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Te he mentido y no soy quien te he dicho que soy. Espero que puedas dejarme ir, porque yo sé que nuestra conexión es muy grande. Ok, mis chicos y chicas de Aries, vamos a entrar a analizar estos mensajes. Primero tenemos la carta de la muerte, lo que nos habla de resistencia al cambio o la dificultad para cerrar un ciclo. Con el 8 de pentáculos, al reverso, siento que se está desinvirtiendo o enfocándose en otras cosas. Con la carta de la justicia o nos denota separación o malas decisiones en las de bastos. Sin embargo, alguna especie de acción quiere tomar hacia ti. Pero con la carta de los enamorados al reverso, también siento que nos está hablando de separación. Y con el caballero de copas al reverso siento que está desinvirtiendo y saliendo de aquí. Entonces, esta lectura es la que te pide tomar decisiones saludables. Y conociendo a mis Aries, no son muy codependientes o tienen tendencia a la codependencia emocional. Pero sí puede ser que para algunos se nos haya olvidado quiénes somos y puedas comenzar a recuperarte. Vuelve a trabajar en tu independencia si es que has desarrollado dependencia emocional. Esto es tomar decisiones saludables. Sí vale la pena hacer el esfuerzo, esta persona lo reconoce. Quiere que te mantengas optimista acerca de tu vida, pero por algún motivo no está yendo hacia ti. Me gustaría ver y sacar algunas cartas para ti, para complementar esta lectura. Sí, la conexión está interesante porque nos da la carta de la relación de vidas pasadas. Es una lectura de ni aquí ni allá. Si es que tienes otros signos en tu carta natal o tu persona es Leo o Aries, perdón, Leo o Sagitario, puedes ver las otras lecturas también. Los signos de fuego esta semana están teniendo mensajes muy similares, así que te pueden ayudar a complementar esta lectura si es que te sirve. Sí veo cierto arrepentimiento en esta persona, pero cuando me dice te he mentido, no soy quien te he dicho que soy. Me parece curioso. O esto tiene que ver con que
quizá te haya rechazado anteriormente, pero eso no es lo que auténticamente su verdadero yo quiere. Veo disyuntiva, veo alguna especie de confusión, pero vamos a explorarlo un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con Aries. ¿Qué es lo que está pasando con Aries el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con Aries hoy? ¿Qué está pasando con la persona especial de Aries? ¿Qué más podemos saber acerca de esta persona especial de Aries? 7 de copas, confusión, la carta de la templanza. La carta de la rueda de la fortuna al reverso. Esto ya es un signo de advertencia que las cosas quizá no están saliendo de la forma en la que esperábamos. Nuevamente con el hierofante al reverso nos hablan de separación, o por lo menos que tiene que haber un proceso de sanación antes de una unión, a partir de separación entre ustedes o con otras personas en otras conexiones. Siento que tu persona como que se ha vivido alguna especie de trauma. No lo veo necesariamente con falta de compromiso, como lo vi en otras lecturas, así como que le cuesta comprometerse, sino que siento que su tema es más su mente que su forma de vivir, como su estilo de vida. A ver, yo le diría tengan cuidado con esta papisa al reverso, porque puede haber alguien en su vida con malas intenciones o alguien que está muy desconectado de su intuición. ¿Por qué? Porque si es que esta persona encuentra la sanación, carta de llamas gemelas y unión, lo que buscaría sería el matrimonio contigo. Muchas veces no estamos listos realmente para tener una relación. Hay algo acá que le retiene o que le desempodera. Puede ser otra persona, otra conexión, pero esta persona piensa mucho en ti. Pero al final del día no nos está dando mucho. No me está diciendo, bueno, voy a volver a hacer las cosas bien contigo. Siento que todavía tu persona tiene una energía más estancada y que está quizá en alguna situación tóxica, que puede ser una relación tóxica consigo mismo o con otra persona, o en una situación más compleja. ¿Bien? También siento que pueden haber conflictos entre ustedes, entonces entre una cosa y la otra y más la otra y más la otra, es como que dice no, ya, aquí se acaba. Pero sigue pensando en ti, o sea, tu persona está herida a partir de esta separación. Muchas cartas de separación esta semana, lamentablemente. Pero vamos a observar un poco más, no nos vamos a quedar acá. Me gustaría ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con otro Aries, un Virgo, un Géminis o un Escorpio. Me gustaría un signo más. Nuevamente me repiten Aries o un Piscis. Ok. Vamos a preguntar si es que esta conexión es favorable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión favorable para nuestros Aries? ¿Es esta conexión favorable para nuestros Aries? Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Dentro de las próximas semanas, no, gana más información y deja ir. Esta lectura nos está invitando a dejar ir, porque posiblemente la situación está lo suficientemente compleja para, no quiero decir no vale la pena, pero no vale la pena. Te piden ganar más información. Con la papisa al reverso sí nos muestran que hay algo que se está ocultando. Hay algún aspecto de mentiras acá. Podría ser incluso traiciones. Pero cuando ya nos dice la carta no y el deja ir, generalmente esta es una lectura que te está pidiendo cerrar ciclos. Recuerda que no depende de nosotros o del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer, pero si esta lectura de una forma u otra resuena contigo, te hace sentido y los consejos te sirven, qué maravilla. Bien, vamos a hacer de esta lectura algo un poco más específico, lo que significa que yo voy a dejar 3 cartas en la mesa y te voy a pedir que elijas una. Vamos a hacer un pequeño interactivo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría... Ay, Dios mío. Me gustaría que por favor me dieran 3 cartas para los amigos de Aries el día de hoy. Concéntrese, respire profundo y elija una de estas 3 cartas y vamos a ver qué más.
nos pueden complementar como de una manera un poco más específica, ¿ok? Para el primer grupo, 2 de copas, acá puede haber unión y no todo está perdido, ¿ok? Acá en esta particular persona o las personas que han elegido la primera carta, puede haber unión. Se puede transformar esta situación. Nos da un sentido de positividad. Porque acá está la disyuntiva. Tienes que dejarme ir, pero serías mi compañero de vida. Entonces, si es que esta persona logra sanar esta situación interna que tiene, estos bloqueos quizá internos que tiene por algún motivo, se puede ver unión. ¿Ok? Si es que tú así lo quieres. Para el segundo grupo, el 10 de pentáculos al reverso. Esta es otra carta de separación y muchas veces nos implica conflictos en el hogar. Si es que nosotros seguimos con esta persona, puede traer más conflictos que beneficios. Es una carta de advertencia. Para el tercer grupo, está la carta del diablo al revés. Siento que esta puede ser tú de una forma u otra liberándote de la codependencia que hablamos anteriormente. Esta es la carta del diablo. Maravilloso tenerlo al revés porque eso implica que ya estamos comenzando a sanar. Siento que esta carta va para ti, no va para tu persona especial, sino que siento que ya estás comenzando a soltar y alivianar este peso, soltándote de ciertas cadenas que te mantienen aprisionado o aprisionada a situaciones que no te hacen bien o pueden ser tóxicas. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Aries hacia Aries? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Aries hacia Aries. Recuerden que esta siguiente acción a tomar es en el... es pronto, ¿no? Es pronto. Bien, 10 de espadas. Ojo que ahora volvimos a la tendencia general de la lectura. No para todos va a ser específico. Si se ve un cierre, generalmente el 10 de espadas no nos va a hablar de segundas oportunidades, pero miren cómo se está traduciendo esta carta. Tengan cuidado, eso sí, ya nos mencionan 2 reinas. Vamos a ver. Con el 10 de espadas sí nos anuncian cierres o nos pueden estar hablando de esta separación. Hay algunas cosas que tu persona tiene que recapacitar. Posiblemente ese mensaje va para nosotros también. Algo que tenemos que aprender para conectarnos con nuestra verdadera autenticidad con la carta del juicio. Bien, es como esta es la carta de las segundas oportunidades. Pero como no se le está haciendo el llamado aquí o no se le está contestando el llamado al arcángel Gabriel, lo que está pasando es que me habla mucho del desinvertir. Es como que tu persona está desinvirtiendo el tiempo, quizás no te está contestando los mensajes, se está quedando callado o así ha comenzado hasta el punto que tú ya no sabes qué hacer. Conflictos internos. El 7 de bastos. Esta es una persona que está defendiendo su posición. No necesariamente de la forma más bonita, sino que lo siento un poco más testarudo o testaruda. Paje de copas, sí te quiere, pero tengan cuidado. Puede haber alguna oferta de perdón o de volver hacia ti. Pero cuando estamos hablando de un paje, es una persona que es muy inmadura. Y al lado sale esta reina de copas, ¿no? O sea, te ve a ti como una reina de copas, pero simplemente no está a tu altura. Y además te está dando la espalda, que me parece algo un poco curioso. ¿Estará evadiendo sus propios sentimientos? Sí siento que podría venir alguna disculpa o un acercamiento, pero yo te diría especialmente cuidado porque nunca un paje de copas me había dado una sensación, no quiero decir mala, pero como preocupante. Veo la preocupación en su cara, eso es muy extraño para mí, pero yo les diría tengan cuidado porque si es que vuelve a querer conectar con ustedes, o sea, contigo, perdón, no sé si es que todavía tendrá la madurez suficiente para realmente hacer esa conexión. Ahora, esta carta de la reina de espadas sí puede ser que esté lidiando con un triángulo amoroso, pero de no ser así, nos hablan de ti y cómo tú estás haciendo los cortes que tienes que hacer.
Eso significa dejo atrás lo que no me sirve para mi crecimiento personal. Con determinación me dirijo a lo que sí quiero, una idea. Dejo atrás lo que ya no me sirve. Bien. Vamos a sacar un par de consejos para ti. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de Aries en particular? ¿O qué le podemos recomendar a Aries? Muchas gracias, guías espirituales. Claro, esta es una persona que no te quiere, posiblemente no te quiere soltar, pero al mismo tiempo no se está comprometiendo contigo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Vamos a bajarle un poco la iluminación a esto para que puedan ver las cartas. Les pido mil disculpas. Tú tienes la carta del condicionamiento lentamente bajando y momento a momento. Esto tiene que ver con soltar esta energía del diablo, de la que hablamos anteriormente. El condicionamiento es la carta del diablo. Y también, como les digo, nos habla de ciertas codependencias o ideas erróneas o creencias limitantes acerca de tu propia abundancia y bienestar. Lentamente bajando. Hay un trabajo que hay que hacer acá. Poco a poco, momento a momento, siento que nos estamos liberando de lo que, claro, el cambio, la carta de la rueda de la fortuna. Ahora sí se ven mejor las cosas, ¿no? Para ti. Estas cartas tienen que ver con soltar. Cuando comienzo a soltar, lo que sea que sabes que tienes que soltar, recuerda que tu intuición es tu herramienta más poderosa que está dentro tuyo para saber lo que está pasando en tu vida. Guíate por tu intuición. Es tu sistema de guía interno, mucho más poderoso que cualquier lectura de tarot. Bien. Recuerda escuchar lo que está en tu corazón. Momento a momento, lentamente bajando. Vamos a tener que desarrollar un poco más nuestra paciencia aquí, Aries, porque ya estás en vías del cambio, de un cambio que es positivo para ti y es liberador para ti. Siento que vuelves a recordar de una forma u otra quién eres y tu gran independencia. Esta es energía de la Reina de Espadas. Me encanta que les salga a ustedes eso en particular, porque ese es su origen, ese es su verdadero y auténtico ser de un Aries. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es el último consejo para nuestros amigos y amigas de Aries hoy. Dice, toma un momento de introspección. Pregúntate si tu comportamiento está alineado a tus valores y principios, al amor o al ego. Esto tiene que ver con recordar quién soy. Me estoy comportando, me estoy entregando, o estoy hablando, o estoy siendo quién realmente soy, o se me olvidó un poco. Es normal, pasa. No se preocupen, pero siempre podemos volver a recordar nuestro auténtico y verdadero yo determinado. Aries, tú sabes lo que quieres. ¿Bien? Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.